Hola guripas, hoy os propongo conocer los 3 calzados estadounidenses que dejaron su huella en los campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Desde las conocidas como botas de servicio hasta las emblemáticas Corcoran, sin olvidarnos por supuesto de las famosas doble hebilla. Y lo mejor de todo es que no necesitaremos una máquina del tiempo para verlas, porque las tengo justo aquí delante de mí. Estos 3 pares obviamente no son originales, sino réplicas, y me gustaría aclarar que aunque este vídeo no está patrocinado por ningún fabricante, me adelanto a vuestras preguntas y os cuento que están hechas por ATF, At the Front. Estas creo recordar que eran de Miltech, y por último estas son de QMI, Quartermaster Inspector. Y antes de empezar, me gustaría nombrar a 3 guripas que ayudaron a hacer posible este vídeo gracias a sus aportaciones a través del botón de Super Thanks y también a través de PayPal, y que son VictorMic21, José Manuel y Watisney. Sus aportaciones me sirvieron para adquirir el par de botas que me faltaban y poder así mostraros los calzados principales estadounidenses. Muchas gracias a los 3, os va dedicado este vídeo. Y si tú también quieres ayudar al canal, abajo en la descripción os cuento cómo podéis hacerlo. Para empezar, dándole like a este vídeo y por supuesto suscribiéndoos al canal. Bueno gripas, y ahora sí, empezamos. Iré por orden cronológico, así que las primeras serán las botas de servicio, Service Shoes en inglés. En diciembre de 1941, cuando entró oficialmente en la guerra, el ejército de los Estados Unidos contaba con 2 modelos de botas, el tipo 1 y el tipo 2. La principal diferencia se encontraba en la suela. Ambas eran la evolución del calzado de la Primera Guerra Mundial, que ahora, en lugar de contar con un refuerzo de herradura en el talón, llevaban uno de goma con estos característicos orificios. Como también es representativo el refuerzo en la puntera. Pues el de tipo 1 no llevaba nada más, pero al 2 se le añadió goma también a la suela para evitar su desgaste y mejorar así el agarre. Hasta ese momento eso se conseguía gracias a los clavos metálicos. Así que, en resumen, la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 es que en el primero la suela era completamente de cuero. Ya os aviso que estos ejemplares son muy raros y caros de encontrar hoy en día. De hecho, creo que ni siquiera existe en el mercado una réplica del tipo 1 y son todas del tipo 2. Estas de ATF, por cierto, están genial porque llevan fielmente reproducido en la suela el símbolo de Goodyear, incluso con la marca patentada Wingfoot y todo. Así que a la hora de recrear, que sepáis que cuando se pisa sobre terrenos blandos, se marca una huella lo más parecida a la que dejaban los soldados de la época. Pues este calzado fue utilizado en los primeros años de la guerra, tanto con el uniforme de combate como el de clase A, el de paseo y de gala. Con el de combate, ya sabéis, debían llevarse siempre con las polainas de loneta modelo M1938. Un elemento poco apreciado tanto por los soldados de la época como hoy en día por los recreadores. Si te interesa perderle el miedo, que sepas que tengo un tutorial en el que aprender a colocarlas correctamente. Ah, y vistiendo el uniforme de paseo, obviamente, tocaba sacarles previamente brillo con un cepillado. Lo bueno de estar elaboradas con la parte pulida del cuero hacia afuera es que no eran tan difícil de adecentar. Un dato que tal vez os sorprenda saber es que este no es el color natural de la piel, sino que se pintaban a propósito en este color rojizo. Y de un color más granate eran los cordones, de nylon, fabricados en una sola longitud de 40 pulgadas, 1 metro aproximadamente. Y eso que según la talla, los Service Shoes contaban con 7, 8 o 9 ojales. Pero, cosas de los ejércitos, no existían diferentes longitudes para los cordones. Así que no era raro en tallas grandes tener que dejar los últimos ojales libres. Pero a pesar de sus mejoras en la suela, una vez probadas sobre el campo de batalla, estas botas no dieron un buen resultado. Su problema principal tenía que ver con la impermeabilidad, lo que llevó a la adopción de los Service Shoes de tipo 3. Luego os cuento más. Pero antes paso a contaros otro calzado que seguro que todos conocéis bien y que compartió espacio en el tiempo. Las famosas botas Corcoran, aunque este no fue su nombre oficial, sino que fueron ideadas como botas de salto y que nacieron a la vez que el concepto de infantería paracaidista en el ejército estadounidense. Pues fueron diseñadas en 1941 con el establecimiento de su primera unidad, el Provisional Batallón 501. Curiosamente, conocemos el nombre de su inventor, ya que fue uno de sus primeros integrantes, William Yarborough, creo que en ese momento con rango de teniente. Yarborough es, además, el autor de otras piezas características como el uniforme de salto M42 o la insignia paracaidista. Pero a pesar de ser su autor, estas botas pasaron a la historia por el nombre de su fabricante principal, la empresa de calzados Corcoran. Curiosamente, durante un corto espacio de tiempo, este fue el calzado exclusivo de una sola unidad, la 82 División Aerotransportada, a la que luego se sumarían más unidades paracaidistas.
pero su fama hizo que oficiales de otras unidades no paracaidistas también las adquiriesen, especialmente apreciadas por los ingenieros y por los rangers. En este caso les he puesto cordones de cuero, aunque también se usaban con los de tela que vimos antes. Y he quitado la pintura a los ojales para hacerlas más fashion. Si os fijáis, en realidad las Corcoran son muy similares a la bota baja, por ejemplo, cuentan también con puntera reforzada. De hecho, hay quien las usa para recrear infantería regular simplemente tapándolas con las polainas. Pero esto se notará por un detalle que puede pasar casi desapercibido. ¿Queréis saber qué? El ángulo del refuerzo en el talón, que como veis diagonal en el caso de las Corcoran. Y es que su característica principal era su mayor altura, ideado para sujetar mejor el tobillo en el momento de tomar tierra. Además, al no usar la polaina, se evitaban posibles accidentes en caso de que el paracaídas se enganchase en alguno de sus ganchos. Al igual que pasaba con las service shoes, las botas de salto se llevaban tanto con el uniforme de combate como de paseo, portadas, como sabéis, con mucho orgullo. De hecho, es muy conocido el tema de que hasta no superar el curso de entrenamiento y convertirse oficialmente en paracaidista, uno no podía llevar el pantalón por dentro de la bota con el efecto blousing. Y por si no lo sabíais, ni siquiera todas las tropas aerotransportadas estaban autorizadas a llevarlas, solamente los paracaidistas, mientras que los regimientos de planeadores debían conformarse con ir equipados como la infantería regular, es decir, con bota corta y polainas. Esta discriminación se solucionó con la adopción de un nuevo calzado, denominado Boots Service Combat, aunque pasaron a la historia como las botas M43 o también conocidas como las doble hebilla. Fueron adoptadas en noviembre de 1943 como un calzado universal, con la idea de reemplazar tanto a la bota corta como a la de salto paracaidista. Contando con un ejército tan grande, simplificar el calzado a una única opción ayudaría en temas de logística. Además, aunque los soldados no fuesen conscientes, los calzados existentes no estaban resultando tan buenos como lo esperado. Estas conclusiones llegaron tras la campaña del norte de África de 1942, donde las service shoes se demostraron deficientes, tras lo cual el ejército se propuso, además de actualizar el calzado, crear un uniforme universal, el conocido como M43. Y aunque hoy las conozcamos como M43, en realidad su producción no empezó hasta enero de 1944, y aún tardaría meses en alcanzar la producción suficiente como para poder ser enviada masivamente al frente. Y de hecho esto no ocurrió hasta la segunda mitad de 1944, empezando a sustituir poco a poco al calzado existente, especialmente fuerte a partir de principios de 1945. Donde primero llegaron fue al frente de Italia, ya en pruebas desde la primavera de 1943, mientras que al frente del noroeste de Europa no llegaría hasta a partir de julio de 1944. Y en el caso del Pacífico todavía más tarde, pues diría que no se ven hasta 1945 en batallas como la de Okinawa y Filipinas. El primer modelo contaba con refuerzo en la puntera, al igual que los anteriores dos calzados, pero se eliminó para ahorrar materiales antes de entrar en la producción en cadena, porque por culpa de incorporar la polaina ahora haría falta mucho más cuero, una materia prima clave en la época. También para ahorrar material, la parte interior de la bota, en lugar de en cuero, se reforzó con una capa de loneta, que podía venir en color blanco o, como en estas réplicas, en tono verdoso. Otro elemento que se eliminó fue un remache en la parte externa de la bota, pero que en marzo de 1944 se cambió por un refuerzo cosido. Pero sin duda, lo más llamativo de estas botas es que, al contrario de los anteriores dos calzados, se escogió hacerlas de piel vuelta, con un aspecto más tosco y rugoso al tacto. Esto se decidió porque se creía que así serían más duraderas, o mejor dicho, más impermeables. Pero por el contrario, esto impedía que pudieran pulirse para brillantar. Y quizá por esto, o por su aspecto más tosco, apenas he encontrado fotografías del uso de las botas M43 con el uniforme de clase A. Porque os recuerdo que su nombre es Boots Service Combat, es decir, que servían tanto para un uso como para el otro. De todas formas, esto de la piel vuelta no era nuevo y ya se había visto en un modelo anterior que me salté a propósito, las Service Shoes pero del tipo 3, que por suerte, hoy gracias a mi compañero de recreación Javi vamos a poder conocerlas. ¿Os acordáis que decía que el problema principal de las botas bajas era su impermeabilidad? Pues esto se intentó resolver cambiando el sentido de la piel. Así que podría decirse que las doble hebilla son básicamente este último modelo de bota corta a la que se le cosió de forma permanente una polaina de cuero. Y fijaros que las tipo 3 aún contaban con remache metálico.
Una de las ventajas de esta polaina de doble villa ajustable en lugar de las de loneta tradicional es que eliminaba la necesidad de fabricar diferentes tallas según el gemelo de cada soldado. La infantería estaba encantada, pues eran más prácticas de poner y quitar que las polainas de loneta, y los de planeadores dejaron por fin de sentirse desplazados. Pero su adopción sí molestó a un grupo en concreto de soldados. ¿Os imagináis quién? Por supuesto, los paracaidistas, que se resistían a tener que abandonar sus características botas Corcoran. Además de por motivos simbólicos, no le encontraban sentido al cambio, ya que las pequeñas hebillas laterales de la polaina podían ser un peligro en caso de engancharse con el paracaídas durante el salto. Por eso, todo aquel que pudo ignoró las órdenes y conservó sus viejas botas de salto hasta el final de la guerra. En esta hubo diferentes modelos de suela, todos hechos con goma sintética y con la presencia del logo de los diferentes fabricantes. Pero lo que quería destacaros aquí es que la presencia de estos clavos resultó ser todo un problema cuando llegó el invierno de 1944 a 1945. Resulta que en contacto continuo con el agua y la nieve tendían a oxidarse, y lo que es peor, filtraban humedad al pie del soldado, contribuyendo al mal conocido como pie de trinchera, que proporcionalmente se cebó menos en otros ejércitos de la época, demostrando así la importancia de contar con un buen calzado. Pues estas no fueron las únicas botas utilizadas por las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo más modelos, como el calzado propio de los marines, de la caballería, del cuerpo femenino, también diferentes botas de trabajo. Que a todo esto, si este vídeo llega a los 10.000 likes, bueno, mejor a los 1000, me comprometo a prepararos un vídeo sobre los cubrebotas especiales de caucho. ¡Hala! Ahí queda dicho. Como siempre os espero en el próximo vídeo y rompan filas.